Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. Hola a todas y todos, me es un gusto volver con un contenido nuevo. Este tema parte estrictamente del nacimiento de la agricultura en América y abarca hasta el arribo de Europa ocurrido a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Para comenzar, tenemos que retomar la teoría hasta ahora aceptada que sostiene que la llegada del ser humano a América no fue espontánea, sino producto de migraciones de grupos recolectores cazadores provenientes de Siberia, quienes conectaron con Alaska hacia hace no más de 35.000 años. Un poblamiento que se estima llevó de norte a sur alrededor de 2000 años con una densidad demográfica muy baja, y a partir de distintas migraciones. No obstante, y como recordarás, estos datos son tentativos y basados en teorías, por lo que se puede sobreescribir con la llegada de teorías más sostenidas en evidencias físicas, principalmente como las que se encuentran en utensilios de piedra, vestigios de viviendas y, por supuesto, restos óseos de fauna y humanos que son sometidas a diferentes pruebas como la de radiocarbono. Ahora, lo que en el mundo es llamado como eras prehistóricas de Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad de los Metales o Protohistoria, para nosotros será conocido como etapa paleoamericana y etapa arcaica. Asimismo, para aquello que en Occidente y Medio Oriente es conocido ya como historia antigua, en América será llamada como periodo formativo o preclásico americano. Cabe decir en este punto que tenemos que olvidarnos de las periodizaciones hasta ahora mencionadas en los videos anteriores, ya que de ahí partía de un referente universal y generalizador, lo que sería una periodización eurocéntrica que involucra una línea del tiempo única para todo el mundo. No obstante, cada región del mundo tiene sus propias periodizaciones correspondientes a sus propios procesos de desarrollo, lo que se enunciará en una línea de tiempo independiente y alejada de la línea universalista. Hay que decir que lamentablemente la gran mayoría de las personas en nuestro continente conoce o se ve más interesada en la edad antigua de Euroasia que de su propio pasado precolombino. He aquí un problema de identidad americana que promueve la omisión de nuestro pasado indio y la negación del presente indígena. Sin mayor rodeo, me gustaría que primero conociéramos la siguiente periodización de prehistoria americana propuesta por el arqueólogo José Luis Lorenzo Bautista, que resulta más cercana a la que hemos mencionado en videos pasados. Se le llama etapa lítica a todo aquello que involucra lo paleoamericano y arcaico. En este sentido, la etapa lítica es dividida en tres fases: el arqueolítico, que comprende del 33.000 al 12.000 a.C., y el cenolítico, que comprende del 12.000 al 5.000 a.C. Esta última con dos fases, la inferior que culmina aproximadamente en el 7.000 a.C., y la superior que finaliza en el 5000 a.C. con la llegada del periodo protoneolítico, que va aproximadamente del 5000 al 2500 a.C., justo en el momento que se consolida una agricultura sofisticada, o lo que es llamado en prehistoria americana como etapa formativa o el preclásico americano. Del periodo arqueolítico se conoce muy poco, apenas algunos cuantos vestigios. De lo que se ha encontrado y se tiene certeza es que domina en este periodo una forma de vida nómada, basada en la recolección de plantas como raíces y frutas, pesca y caza de megafauna como el oso perezoso, el mamut, la llama y el mastodonte. Recordemos que mientras acontece este periodo, en gran parte del mundo se encuentran condiciones climatológicas de muy bajas temperaturas, ocurridas por el último máximo glacial del Pleistoceno superior. En América no era la excepción, puesto que, como todos sabemos, el norte del continente, en lo que ahora conocemos como Canadá y Alaska, gran parte de sus territorios colindan con el Ártico, y al sur, gran parte de Chile y la Patagonia Argentina colindan con la Antártida. Como dato curioso, checa la noticia del cementerio de mamuts encontrado justo en el sitio donde se edifica el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ahí se han encontrado alrededor de 8000 huesos que corresponden por lo menos a 200 mamuts. Este sitio se perfila para ser uno de los más grandes en todo el mundo. Terminando con este dato, llegamos al Holoceno, donde inicia el Cenolítico inferior, que empata con el Mesolítico que predomina en Europa y Asia, y el noreste de África. Aquí aparecen cambios como la adhesión de madera y hueso, y se agrega un pulimento de diferentes instrumentos, como las puntas de proyectil, instrumento utilizado esencialmente para la caza y el autocuidado. Por otro lado, tenemos el Cenolítico superior, donde aparecen las primeras diferencias con el resto del mundo.
Mientras que en otras partes ya viven una etapa neolítica con primeros indicios de agricultura, en América apenas comienza a aumentarse el número demográfico de humanos en diferentes zonas del continente. Por ejemplo, al norte del continente, en el periodo arqueolítico, encontramos grupos humanos que ahora son llamados como protoindios, paleoindios y mesoindios, cada uno correspondiente a una etapa del ser humano en América. Estos grupos dieron origen a las diferentes migraciones de bandas de humanos que fueron habitando el resto del continente. Principalmente en el periodo paleoindio, los humanos llegaron a dominar con su presencia Centroamérica y más allá. Por ejemplo, la zona andina de Ayacucho, en el actual Perú, hacia el 13.000 a.C., el actual Puerto Montt, en Chile, hacia el 10.500 a.C., y Mato Grosso, del actual Brasil, hacia el 9.000 a.C., lugares donde se han encontrado sitios de alta relevancia por los vestigios humanos datados de aquellos tiempos. En México no es la excepción. En Chimalhuacán, Estado de México, se halló un cráneo masculino que arroja una antigüedad de 33.000 años antes de nuestra era, el más antiguo hasta ahora encontrado en nuestro territorio. Finalmente, el protoneolítico, que va del 5.000 al 2.500 a.C. aproximadamente, es cuando aparece la domesticación del teocintle, el frijol, el cultivo de algunas plantas como la calabaza, aparece la cerámica temprana al sur del continente en la cuenca del Amazonas, y aparecen los primeros grupos organizados a lo largo de toda América. Esto implica el comienzo de una nueva etapa cultural para el continente. Para poner esto en contraste, al otro lado del mundo, en Euroasia y África del Norte, ya estaba iniciada la edad de los metales para este momento, o bien lo que conocemos como protohistoria, la última fase de la prehistoria que nombra la transición entre la prehistoria y la historia antigua de Occidente y Medio Oriente, siendo que inicia alrededor del 6.500 a.C. aproximadamente y que terminaría con la entrada de la Edad Antigua que arrancó justo con la formación del Estado y la aparición de la escritura alrededor de la segunda mitad del cuarto milenio a.C., en algunos lugares sumamente específicos como China, India, Mesopotamia, Egipto y más tardíamente en la Grecia helénica. Dicho esto y habiendo contextualizado el tema, estamos listos para ver el esplendor precolombino en América. ¿Te acuerdas que en el contenido pasado hablaba de elementos fundacionales como el arte, el comercio, la escritura? Pues justamente nacen cuando acaba la etapa protoneolítica. A esto se le conocerá como etapa formativa y el inicio del preclásico americano. Aquí aparecen los grupos humanos capaces de desarrollar una organización política y una estructura social y económica igualitaria, lo suficientemente sólida para cobijar grupos humanos más grandes a lo largo de toda América. Estos grupos humanos, que fueron asentándose poco a poco, se expandieron en diferentes zonas y se consolidaron en ellas a lo largo de 2.700 años, aproximadamente, que corresponden al periodo formativo. Esto gracias al cambio climático y los cambios evolutivos, principalmente en la flora y la fauna, lo que propiciaría menos riesgos con la enfermedad, reducción del riesgo con lo hostil de la fauna silvestre y, por supuesto, el cambio genómico de las semillas, últimas que se hicieron más fuertes y permitieron que el maíz se consolidara como la base alimenticia de 1/3 del continente. Dicho esto, ha llegado el momento de definir de manera general y personal algunos conceptos para poder entrar de lleno. Esto con base a diferentes fuentes. Número 1. Área cultural. Esta se determina con el conjunto de rasgos culturales compartidos entre dos o más grupos humanos que ocupan una región grande del continente. Por horizonte cultural entenderemos lo mismo, pero más allá de lo espacial será en lo temporal. Digamos que aquí entrará la durabilidad de esos rasgos. Cuando uno cambie o se extinga, generalmente podremos decir que el horizonte cambió. Por rasgos culturales compartidos entenderemos, por ejemplo, a los lingüísticos, de organización política, dinámicas sociales como la tecnología, la alimentación, las formas de vida, la cosmovisión, etc. Estos rasgos culturales se pueden extender por un territorio sumamente grande y por un periodo de tiempo muy largo. Estos rasgos característicos de cada cultura son los que estipulan un etnónimo. Por etnónimo entenderemos el nombre con el que conoceremos a un grupo de comunidades bajo ciertos rasgos culturales compartidos. Podemos encontrar diferentes etnónimos en una sola superárea cultural. Por esta razón, entrar en especificidades haría esta miniserie interminable, ya que cada región del continente tuvo las propias, agregando que las familias lingüísticas estipulan un tipo de geolocalización étnica con la cual sería impertinente de mi parte intentar abarcar en esta miniserie. A continuación, mencionaré las superáreas culturales que comenzaron a formarse justo en el preclásico americano.
1. Área cultural ártica abarca la parte actual oeste y norte de Alaska, la parte norte y suroeste de Canadá y se extienden hasta Groenlandia. 2. Área cultural subártica. Ocupa la parte suroeste de Alaska y toda la parte centro de Canadá. 3. Área cultural de costa del Pacífico y meseta norteamericana, ubicadas en el suroeste de Canadá y noroeste de Estados Unidos. 4. Área cultural de Praderoamérica, o bien praderas y llanuras norteamericanas, misma que abarca del actual norte de Estados Unidos y sur de Canadá. 5. Área cultural de los bosques orientales que se ubica sobre toda la costa este de Estados Unidos, desde Washington a Florida. Esta se puede subdividir en norte y sur. 6. Área cultural de Aridoamérica, misma que abarca parte del suroeste de Estados Unidos y norte de México. Abarca la cuenca que está entre la Sierra Nevada y las montañas rocosas de Estados Unidos. Y también ocupa gran parte de California y Baja California al noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. 7. Área cultural de Oasis América, misma que se encuentra rodeada de Aridoamérica, ocupando los actuales estados estadounidenses de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah, así como estados del norte de México como Coahuila y Chihuahua en mayor proporción. 8. Área cultural de Mesoamérica, que ocupa el centro de México hasta la parte occidente de Costa Rica, con subáreas definidas, mismas que son suroeste o maya, occidente, costa del Golfo, valle de Oaxaca y altiplano central. 9. Área cultural centroamericana, que abarca dos subáreas, la circuncaribe o caribeña, que abarca las actuales islas de las Antillas de América, y la subárea de confluencia que va de Honduras a Panamá. 10. Área cultural intermedia, que abarca principalmente la actual Colombia y parte de Venezuela. 11. Área cultural amazónica, que abarca gran parte de Sudamérica, principalmente Brasil, Bolivia y Ecuador. Sus subáreas son Selva Atlántica, Chaco y Pampa. 12. Área cultural de Andinoamérica o Andina, que abarca del actual Ecuador, Perú y Bolivia. Sus subáreas son Andes septentrionales, Andes peruanos y Andina meridional. 13. Área cultural patagónica, que abarca gran parte de Chile y Argentina. Y finalmente, 14. Área cultural Islas del Pacífico, que ocupan las islas hawaianas y polinesias, como la de Pascua. Como han visto, son distintas áreas culturales que se forman en este horizonte cultural del preclásico. En algunas ya aparecen sitios relevantes, principalmente refiriéndonos a las áreas culturales como la andina y la mesoamericana. No obstante, será hasta el clásico cuando encontraremos una serie de etnónimos que nos ayudarán a ubicar los diferentes grupos humanos que conforman las áreas culturales formadas en este largo periodo. Para esto, te invito a que mires el siguiente video. Nos vemos.